buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a Felipe por invitarme a participar en este CADE y compartir con ustedes mis reflexiones sobre la necesidad de un Estado que funcione. Y lo primero que quiero hacer es mostrarles esta estrella. Una estrella es un equilibrio muy delicado entre dos fuerzas. La fuerza de la gravedad, que comprime los gases y el plasma, y la fusión nuclear entre los átomos del hidrógeno y del helio. Si ese equilibrio se rompe y una de las dos fuerzas predomina, o la estrella se contrae y desaparece, o explota. Y lo mismo ocurre en la sociedad. En la sociedad tenemos fuerzas dinámicas en el sistema político, el sistema económico y en el sistema social. Y si estas fuerzas funcionan de la manera adecuada, las sociedades llegan a la prosperidad. El gran problema que tenemos es que la sociedad es un sistema complejo, porque las decisiones que tomamos hoy día dependen de lo que pensamos que va a ocurrir en el futuro. Los átomos no tienen expectativas. ¿Esto qué significa? Significa que las leyes que explican la dinámica del sistema social son mucho más difusas que las leyes físicas, pero son igual de inexorables. Para llegar a la prosperidad, nosotros necesitamos tres condiciones. Primero, que tengamos condiciones de crecimiento económico en nuestra sociedad. Después, que tengamos una sociedad movilizada, una sociedad con espíritu emprendedor para aprovechar esas oportunidades económicas, pero también una sociedad que exija transparencia y eficiencia al sistema político. Y evidentemente necesitamos instituciones políticas que funcionen bien para resolver los problemas de acción colectiva que existen en las sociedades. Podemos tener dinámicas positivas, fuerte crecimiento económico que lleva a desarrollo de clases medias, sociedad entonces fortalecida que presiona al Estado por mejor educación, mejor salud, y entonces aumenta el capital humano y refuerza el crecimiento económico. Pero también tenemos dinámicas negativas. El crecimiento económico puede llevar a conformación de élites económicas que cierran la economía, que no les gusta la competencia y terminan destruyendo el potencial de crecimiento. O élites políticas que secuestran a la sociedad con populismo y clientelismo político. Entonces, de lo que tratamos ahora es de identificar estas condiciones para tener un Estado eficiente. Y lo que yo quiero hacer ahora es, primero, dar un pequeño marco conceptual, luego un análisis de dónde estamos en función de mi experiencia como ministro y después algunas conclusiones. Y hay que empezar por el inicio, ¿no? Es el artículo primero de nuestra Constitución. El individuo es el fin supremo del Estado y la sociedad. ¿Y cómo somos los individuos? Básicamente reaccionamos ante incentivos. Si nosotros nos apropiamos del fruto de nuestro esfuerzo, vamos a trabajar y vamos a invertir. Por eso es fundamental que el Estado defienda los derechos de propiedad. Pero si esto es positivo, también hay cosas negativas. Hay tendencia a la violencia, hay abuso de posición de dominio, entonces necesitamos un Estado que evite estos comportamientos negativos. Hay otra característica del individuo y es que nos gusta vivir en sociedades justas. El marxismo malinterpreta este sentido de justicia por el tema de desigualdad. La desigualdad es un indicador imperfecto y muy indirecto de justicia. Pero al malinterpretarlo, llega a la conclusión de que no puede haber propiedad privada, porque entonces se genera desigualdad, lo cual es injusto.
No hay sociedad próspera que no tenga derechos de propiedad claramente establecidos y respetados. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos instituciones políticas que resuelvan estos problemas de acción colectiva, como hemos visto en el video, que nos brinden bienes y servicios públicos que el sector privado no puede ofrecer, o bienes y servicios privados que tienen altas externalidades, y si no puede proveerlos bien, tiene que financiarlos, que proteja los derechos de propiedad, que evite la depredación de recursos naturales, que mantenga seguridad mínima para poder desarrollarnos en libertad. Y necesitamos 5 cosas para esto. Primero, capital humano. Después, procesos. Hay que entender bien los procesos. Después, gestión. Tenemos que ejecutar las cosas. Luego, presupuesto. Necesitamos recursos para implementar las cosas. Y finalmente, instituciones autónomas. Instituciones que sean responsables de sus acciones en el tema funcional y que tengan rendición de cuentas y transparencia. ¿Cómo vamos en eso? Lo vimos en el video, hay un reporte de Contraloría, 66 puestos claves que son ocupadas por personas que no tienen condiciones mínimas. Primer problema. ¿Cómo vamos en procesos? Aquí les pongo un ejemplo. Toda la interacción del sector privado para hacer negocios, para invertir, desde tener acceso al crédito, sacar licencia, comerciar, operar, se ha ido complicando de una manera interminable. El ranking de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial muestra un deterioro significativo desde el año 2011. Y ustedes los viven día a día en su actividad empresarial. Hacer trámites con el Estado cada vez es más engorroso, más papeleo, más duplicidad. ¿Cómo vamos en gestión? Fíjense, les pongo un ejemplo muy sencillo. En enero del 2009 se cae la licitación de la línea 1 del metro. No se presentaron postores, estábamos en plena crisis financiera internacional. Se transfiere la obra del municipio al gobierno central en febrero. Y a partir de ese momento hubo reuniones periódicas, consistentes. Aquí les pongo los hitos claves, pero fue una reunión tras reunión para resolver los problemas técnicos. Al final del día, en diciembre, se logra otorgar la buena pro. Menos de 2 años después, tramo 1 funcionando. ¿Qué ha pasado con el tren eléctrico, la línea 1? Fíjense, hace poquito nomás tuvo más de 1.000 millones de viajes. Realiza más de 550.000 viajes al día. En beneficios para la sociedad peruana significa más de 2 puntos del PBI. Y ha costado una fracción de lo que costó la refinería de Petroperú. ¿Y qué pasa con el resto de proyectos? Majesihuas, Chavimochic, 100.000 hectáreas. Podríamos tener 20 empresas como Damper, que lo escuchamos ahora en la mañana, sembrando, generando valor para la sociedad. Y como estos, hay cientos de proyectos paralizados. Todos conocemos un proyecto que nos afecta directamente, que está paralizado y nadie toma decisión. ¿Dónde está la sociedad? ¿Por qué no exigimos en La Libertad, en Arequipa y en otras regiones del Perú que se culminen con estos proyectos? Hay un serio problema de gestión. ¿Qué pasa con recursos? Hay regiones que tienen canon y les ha ido muy bien. Les pongo solamente el caso de Arequipa. Más de 11.000 millones de soles los últimos 20 años. ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las postas? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde está el metro de Arequipa? ¿Y dónde está la sociedad arequipeña?
¿Por qué la sociedad no exige a sus gobernadores y a sus alcaldes que culminen esas obras? Es una responsabilidad de la sociedad. Y en el gobierno central nos hemos gastado la plata inflando la planilla. Los últimos 20 años hemos multiplicado casi 5 veces la planilla pública. En términos de PBI se ha duplicado. El político tiene como incentivo contratar gente. Es su incentivo. Cuando fui ministro, cambiamos la regla fiscal, introducimos un tope al crecimiento del gasto corriente. Y como ustedes pueden ver ahí, se estabilizó respecto a PBI. En el gobierno de Humala, desgraciadamente, este tope se levantó. Y ya estamos viendo lo que ha pasado. ¿Hemos duplicado en eficiencia la función del Estado? No. ¿Tenemos un problema fiscal? Todavía no. Pero ¿qué va a pasar de acá a 5 años? ¿O 10 años? Yo hablé con los congresistas para que no permitieran este cambio en la regla fiscal. No me hicieron caso porque son políticos también. ¿Y dónde estuvimos nosotros, toda la sociedad? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Donde sí nos pusimos de pie, y ahí lo hicieron ustedes, los empresarios, con Empresarios por la Educación, fue en pelear por el colegio mayor. El gobierno de Humala quiso cerrar el colegio mayor y los empresarios se pusieron de pie. Y no solo eso, después empiezan los colegios de alto rendimiento siguiendo esta mecánica. Y hoy día estamos cultivando los cerebros de nuestros jóvenes más capaces, y eso es extraordinario, gracias a la acción de los empresarios. Pero ¿qué pasa con la masa de educación? ¿Qué pasa con nuestros alumnos en todos nuestros colegios públicos? Fíjense, 2007 se hizo un censo, una evaluación censal a los docentes. Las cifras eran espeluznantes. Comprensión lectora, deficiente, más del 48%. 1 de cada 2 maestros no comprendía lo que leía. Nivel satisfactorio en matemáticas, 1.5%. Deficiente en matemática, lógico-matemático, fue más de 85%. ¿Ha cambiado eso? Se generó una nueva ley de carrera magisterial, donde se aumentaban los sueldos significativamente, pero se le exigía a los maestros que pasen por un examen todos los años. Y si te reprobaban 3 veces, te expulsaban de la carrera magisterial. Incentivos claramente determinados. Al final del gobierno de Alan García, 51.000 maestros de los 350.000 de ese entonces estaban en la ley de carrera magisterial, en la nueva ley. Maestros que sabían lo que leían y podían resolver operaciones matemáticas. Humala se cargó la nueva ley de carrera magisterial. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Por qué no protestamos? Si siempre hablamos que la educación es básica para el desarrollo del país y no defendimos esta reforma. Hoy día, después de 11 años de que se cierra esto, hubiésemos tenido casi el 100% de buenos maestros, un cuerpo docente preparado y capaz, enseñando a nuestros niños cómo sumar, cómo multiplicar, cómo entender los textos. Desgraciadamente perdimos esa batalla por falta de acción. Obras por impuesto fue una novedad que se creó entre sector público y sector privado. Agarró tracción, ayudó a los gobiernos locales, regionales, en el tema de ejecución de obra pública, pero después se estancó. Problemas de toda la índole, retrasos, demoras con la administración pública, desanimó a los empresarios a continuar con esto.
Pero esto es un buen mecanismo que hay que retomar. Y así como entre sector público y sector privado se creó este instrumento novedoso, nos inventamos los espárragos y después florecieron muchos otros productos y somos una potencia agrícola hoy en día. Y sacamos Camisea, proyecto sumamente complejo. Y sacamos juntos el TLC con Estados Unidos en tiempo récord, con 2 gobiernos distintos que mantuvo la tecnocracia de los ministerios para sacar adelante este proyecto. ¿Y ahora qué nos ha pasado? ¿Nos hemos olvidado de hacer las cosas? ¿Dónde está la presión que debemos hacer al Ejecutivo para sacar adelante los grandes proyectos del país? Servir debe tener dientes. Servir no puede certificar. Servir tiene que exigir que funcionarios públicos de determinado nivel hayan pasado por capacitación o tengan certificación. Tenemos que regresar a la regla fiscal poniendo topes al crecimiento del gasto corriente, porque ya sabemos lo que nos va a pasar, hay que mirar a los vecinos. Tenemos que regresar al aporte voluntario de la minería, que generó un impacto muy positivo en comunidades. Y así como estas, hay una serie de propuestas que desde el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres estamos sacando adelante. Los invitamos a participar, pero no solo con ideas, sino con acción. Porque, señores, si la energía, y esta es la segunda ley de la termodinámica, si no hay energía, las cosas llegan a su nivel natural. Y el nivel natural de la política es el populismo, es el clientelismo. Y necesitamos la energía de la sociedad, porque si no, vamos a perder nuestro país. Las ciudades inglesas llevan a la Revolución Gloriosa e impiden que regrese el absolutismo en Inglaterra con los Estuardo. Las clases medias y las ciudades norteamericanas le imponen meritocracia al gobierno de Estados Unidos en el siglo XIX. Los agricultores, obreros y empresarios en Suecia se ponen de acuerdo en la Gran Depresión para salir adelante. En el siglo VI a.C., la gran crisis agrícola en Grecia, hubo una respuesta de la sociedad para democratizar las instituciones políticas y pasan de la aristocracia a la democracia. Si nosotros no nos ponemos en acción, como es el lema de este CADE, vamos a perder a nuestro país. Ya para terminar y con tiempo vencido, quiero exhortarlos a que participen de política. Pero no la política de la elección, esa es una decisión individual. Me refiero a la gran política, a la política de los consensos, a la política de la identificación de un destino común, hacer realidad la promesa de la vida peruana. Para Basadre, los grandes traidores de la promesa de la vida peruana eran los podridos, los incendiados y los congelados. No podemos estar congelados. No podemos dejar que los incendiados y los podridos nos roben el país de nuestros hijos. Muchas gracias.